Hombre y mujer. ¿Somos iguales o no? Tema de igualdad. Quizá ese es el primer tema con el que debemos de empezar esta cápsula. Evidentemente, hombre y mujer no somos iguales. Sin embargo, hay una idea mucho en el colectivo social respecto de la igualdad existente entre hombres y mujeres. Me parece que la Constitución tiene mucho que ver a este respecto, desde que precisó que hombres y mujeres son iguales frente a la ley. Sin embargo, redactado en la manera en la que se redactó, me parece que la concepción social lo tuvo como un antecedente de la igualdad existente entre hombre y mujer. Y esto no es así. Los hombres y mujeres no somos iguales. Sin embargo, la Constitución reconoce que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho frente a la norma, frente a la ley, tienen reconocidos los mismos derechos, pero esto no significa que seamos iguales. Hombre y mujer no lo somos. Un segundo tema es los hijos. Hombre y mujer tienen el mismo derecho a decidir sobre el número de hijos que desean tener. De aquí hay una ramificación en relación al aborto, porque implícitamente está reconociendo el derecho tanto del hombre como el de la mujer a decidir sobre la procreación, en el caso en el que éste ya se hubiera gestado, pero eso será un tema que veremos en otra cápsula. En relación al tema que nos ocupa, hombre y mujer, debe quedar claro, tienen el mismo derecho a decidir sobre el número de hijos que desean tener. Una vez que hombre y mujer han decidido sobre el número de hijos que desean tener, entonces lo llevan a cabo y tienen un hijo. En el momento en el que tienen un hijo, inmediatamente por decisión judicial, por Ministerio de Ley, se tiene la encomienda de la patria potestad. Y digo encomienda porque más que un derecho también es una obligación. Obligación que tienen tanto el padre como la madre, el hombre y la mujer. Esta obligación de patria potestad tiene una ramificación que es la guarda y custodia. Luego entonces la guarda y custodia la tienen de pleno derecho tanto el padre como la madre en igualdad de circunstancias. Como lo dije desde el inicio, no es que sean iguales, sin embargo, la ley les reconoce los mismos derechos al hombre y a la mujer, al padre y a la madre, respecto de la patria potestad, guarda y custodia de los hijos que tengan. Se ejerce de pleno derecho sin que haya una declaración judicial, no se requiere, porque por Ministerio de Ley se tiene. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema comienza, evidente, cuando hay una separación, cuando no están de acuerdo padre y madre, y entonces hay un conflicto respecto de quién va a llevar a cabo la guarda y custodia de esos hijos que hayan tenido. Hay momentos en los que padre y madre están de acuerdo en la guarda y custodia, cómo se va a llevar a cabo, y no hay ningún problema. En ocasiones intervienen también los abuelos, los familiares más cercanos, tíos, primos. No se puede cerrar los ojos a esto. México es una cultura familiar y entonces está bien que así se haga. Al final es un acuerdo que se puede llevar a cabo en el ámbito personal, familiar o a veces en el ámbito judicial, pero al final hay un acuerdo. El problema es cuando no hay ese acuerdo, cuando hay emociones por ambas partes que impiden la celebración de un acuerdo. Y entonces aquí los operadores jurídicos jugamos un papel muy importante. Hay quienes realizan conductas mañosas para torcer la ley y hay ocasiones en que la propia ley ya está torcida. Si sumamos a esto los actos mañosos, tenemos la serie de conflictos que vemos a diario en los juzgados familiares. Estas conductas a las que me refiero por parte de operadores jurídicos no están buscando el bienestar de los menores, solamente están buscando ganar un proceso y me parece que ahí está el problema. En las clases de derecho procesal que he dado por muchos años, siempre he expuesto que la demanda no las hace el actor, no los hace la mamá, no la hace el papá. La demanda la hacemos los abogados y en muchas ocasiones nos dan manga ancha para poder poner varios hechos en esa demanda que no son ciertos.
Aquí hay una violación al deber de lealtad, de verdad, que se debe de tener en todas estas demandas. Y ahí comienza un problema. Prácticamente con una demanda mañosa se le llena de telarañas la cabeza al otro cónyuge y comienza una guerra de egos, una guerra de emociones, siempre en perjuicio de los menores. Esa guerra en muchas ocasiones es alimentada por los propios abogados y en otras ocasiones alimentada también por los juzgadores. Pero quiero abundar más, también por los legisladores. Entonces, si de verdad queremos cuidar a nuestros hijos, que son las futuras generaciones, no hay que permitir caer en las manos de abogados, de legisladores, de operadores jurídicos como son los jueces. No se desmiente, están en redes sociales una amplitud muy grande de estos juzgadores. Entonces hay que tratar de poner un alto. ¿Cómo lograrlo? Muy sencillo, entender cómo se gestó toda esta situación. La guarda y custodia, que establece nuestro Código Civil de 1928, nos da un antecedente de cómo es que se tenía que llegar a ese tema de la guarda y custodia. Y decía claramente que al momento de presentar la demanda, quien la estuviera presentando tendría que proponer quién iba a detentar la guarda y custodia, y con vista del contrario, el juez resolvería lo que tuviera que corresponder, sin que hubiera una preferencia por el padre o por la madre, sino procurando, en ese momento, las circunstancias del caso, proteger al menor. Estoy hablando de 1928, cuando no teníamos ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de 1990. Entonces, este código así permaneció. Hablaba evidente de otra cultura, evidente de otro México, evidente de otra serie de estereotipos de género y de sexo que se tenían en ese momento. Pero al final estaba viendo, me parece, por el bienestar de los menores. La ley es dinámica, tiene que ir cambiando, tiene que dar respuesta a todos los cambios históricos, culturales, geográficos. Y este fue el caso también de ese artículo de 1928. Fue evolucionando, después se dijo que los menores a 7 años deberían de permanecer con la madre preferentemente, mas no lo establecía per se. Pero fue hasta la cuarta legislatura, en la que por el año 2009-2010 se decretó que los menores a 12 años debían de permanecer con la madre por el simple hecho de ser la madre, y que prácticamente ante esa situación solamente había 2 casos de excepción que nunca se han gestado, y pues queda de lado el tema de los padres. Y entonces se genera, como inicié desde un momento de esta cápsula, desde el primer momento de esta cápsula, una concepción ideológica incorrecta. Retomo, cuando comenzamos dije, hombre y mujer no somos iguales. Sin embargo, cuando la Constitución establece que hombre y mujer son iguales frente a la ley, esta determinación con las palabras y la estructura con la que está redactado nos hace pensar que somos iguales y no somos iguales. Tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Lo mismo acontece cuando se comienza a dar este tema en el cambio legislativo y dice, los menores a 12 años deben permanecer con la madre, porque a partir de ese momento las madres comienzan a pensar, la colectividad social comienza a pensar, los hombres comienzan a pensar que los hijos menores a 12 años prácticamente le pertenecen a la madre. Este tema de pertenencia es el que rompe toda la estructura en perjuicio de los menores, porque los menores no son sujetos de apreciación, no le pertenecen al padre ni a la madre, no le pertenecen al abuelo, se pertenecen a sí mismos, no son cosas, no son susceptibles de apropiación. Sin embargo, esa redacción de ese artículo 282 del Código Civil genera esa confusión, genera ese pensamiento en el colectivo social. Evidentemente está mal y debemos de irlo cambiando. Pero este artículo también tiene otra ramificación que veremos en otra cápsula, que tiene que ver con la generación blandita. Hay que irlo anotando, lo veremos en una cápsula más adelante. Generalmente, todas las disposiciones legislativas son para bien, pero también puede servir para mal.
y este fue uno de los casos. En el ideario social y colectivo se tuvo la idea de que los hijos menores a 12 años le pertenecen a la madre, y así se ejercitó el derecho como si de verdad les perteneciera a las madres. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta cuarta legislatura, tuvo a bien modificar ese artículo por el año 2009-2010. Fue hasta el año 2013, con resolución en el 2014, que la Corte interpretó este artículo y dijo que era constitucional. Para ello se apoyó en una serie de argumentos científicos, ojo, argumentos científicos, no estudios científicos, argumentos científicos acerca de una teoría denominada los años tiernos, en la que esencialmente nos dice que los menores de 12 años, 7 años, tienen que estar preferentemente con la madre porque de ella tienen mayor dependencia biológica y que tiene que ver también con su formación, con su estabilidad, con su construcción de personalidad, en fin. No puedo decir que estas teorías estén mal, al contrario, las ratifico, me parece que es así, me parece que hombre y mujer, al ser diferentes, jugamos roles distintos, me parece que es cierto que los menores de ciertas edades, no diría yo 12, sí de ciertas edades, 5 años quizá, 6, en algunos casos, no es una disposición que tenga que ser así siempre, siempre habrá modificaciones, necesariamente requieren más asistencia de la madre. Ese no es el problema es, repito, que ese artículo generó una confusión muy grave e hizo creer que les pertenecían a los menores a esa edad a las madres, y así se ejercitó. Sin embargo, la Corte dijo que ese artículo era constitucional y no se diga más. Los operadores jurídicos, los jueces, entraron a aplicar la norma con todo su esplendor y sin más trámite, en la mayoría de los casos, por no decirlos todos, decretaba la guardia y custodia a favor de la madre cuando se trata de menores a 12 años. Y entonces, con esa estructura, con los regímenes de convivencias que se establecieron también a favor de los padres que no tenían la guardia y custodia, lo único que se logró fue separar a la familia, algo que es también contrario al espíritu de la ley, contrario al espíritu social, porque santo que no es visto no es adorado. Si conviven poco tiempo los padres con los hijos, es claro, es notorio que esa relación, si no se va a fracturar, si no se va a deteriorar, sí va a menguar. Y entonces los hijos se tendrán que refugiar más al amor de la madre. Eso tampoco es bueno para la colectividad, no es bueno para la sociedad, para la familia, para los hijos. Y entonces se tuvo que impulsar prácticamente de manera revolucionaria un cambio en esa concepción ideológica. Así fue como recientemente, en el año 2019, logramos llegar de nueva cuenta a la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, en la que se determinó que ese artículo de la ley era inconstitucional, que es cierto que los años tiernos juegan un papel importante, pero que en aquel entonces no se tuvo la idea de llamar a expertos, a escucharlos, sino únicamente se hicieron anotaciones marginales sustentadas en la teoría de los años tiernos, pero que el establecer a rajatabla la preferencia materna estaba violando el principio de igualdad, violaba el principio de la no discriminación, y no solamente en perjuicio del padre, sino también de la madre. Generaba una serie de estereotipos, una suerte de estereotipo. Fíjense muy bien, la madre juega un binomio, según la interpretación que nos dio la Corte en el 2014. La madre juega un binomio, esto es mujer y madre, y no se puede disolver. Es decir, el simple hecho de ser mujer te impone la obligación de ser madre. Y al ser madre te impone la obligación de tener que guardar la custodia de los hijos, sin que siquiera le tomen parecer a la madre, decir, bueno, yo creo que el más apto es el padre. No, la propia ley lo establece de esa manera.
Entonces ya se está jugando una serie de estereotipos en ese momento por razón de sexo y de género, que como repito, me parecen correctos, siempre y cuando se tenga la idea completa y correcta de que los hijos no son pertenencia de nadie, no son cosa de nadie. Al contrario, reitero, la patria potestad es un derecho, pero también es una obligación. Entonces, no es que la madre tenga derecho sobre el hijo, sino el hijo debe de tener derecho a estar, en el caso de que estén separados, padre y madre, con el padre o la madre que resulte ser el más apto. Pero en esta resolución que les estoy comentando fue tan interesante porque amplió todavía el panorama y dijo no solamente el padre o la madre, hay algunos casos en los que hay otros parientes, el abuelo paterno, la abuela materna, los tíos, primos, que son los que de verdad realizan la guardia y custodia de manera material y a ellos son a quienes se les debe otorgar la guardia y custodia, sin que sean el padre y la madre. Fíjense qué importante de esto. Esta sí es una resolución que ve por el bienestar de los menores. Paralelo a esta resolución que se dio, hubo otras que se gestaron, porque como he reiterado, se creyó que los hijos menores a 12 años le pertenecen a la madre. Había momentos en los que la guardia y custodia que ejercía la madre, la ejercía con tal efusividad que ya no permitía que tuviera convivencias con el padre. Llegó de nueva cuenta a la Corte y estableció otra resolución donde cuando se advierta y se tengan datos duros, se tengan datos objetivos en los que la madre o el padre en algunas ocasiones no permiten la convivencia con el otro progenitor, se le va a suspender la convivencia para pasarle la guardia y custodia al otro progenitor. Esto significa que hubo un abuso por parte de quien llevaba a cabo la guardia y custodia, que por disposición del artículo 282 en la mayoría de los casos fue la madre, por la concepción ideológica de que le pertenecían, cuando, repito, no son sujetos de apropiación los hijos. En ese sentido, me parece que hoy en día las resoluciones que tenemos judiciales que velan por el bienestar común, por el bienestar social, por el bienestar de la familia, de sus hijos y mis hijos, ha determinado que la guardia y custodia en todos los casos no se debe de ver a la luz de un estereotipo de sexo o de género, sino siempre por el interés superior del menor, y eso implica que en todos los casos, desde el primer momento en el que se entabla una demanda, el juez tenga la obligación de advertir todas las circunstancias que estén alrededor del caso para poder determinar quién de los padres, padre o madre, quién de los abuelos, quién de los primos, resulte ser el mejor custodio del menor. Después de haber dicho lo anterior, me parece que debe haber un despertar en la conciencia social, en la conciencia de padres y madres, para darse cuenta de todo el daño que le podemos causar a nuestros hijos con malas decisiones, con las emociones desbordadas. Me parece que debe quedar claro, hombre y mujer no somos iguales. Tenemos los mismos derechos frente a la ley. Hombre y mujer tenemos derechos de decidir cuántos hijos vamos a tener y a estar presentes en el nacimiento y desarrollo de nuestros hijos. Que nos tocan llevar roles distintos con nuestros hijos, roles que naturalmente están asignados desde nuestra procreación, pero que esos roles no se deben de mirar jamás a manera de estereotipos, como si eso tuviera que ser así. También debe quedar claro que hoy en día padre y madre tienen igualdad de circunstancias frente a la guardia y custodia, y que si vamos a dejar que decida un juez por esa guardia y custodia, que ni siquiera conoce a nuestros hijos, qué mejor que decidamos sobre nuestros hijos nosotros mismos. Es mi mayor deseo. Muchas gracias.